maligna sea desalojada, barrida toda basura en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 1, 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pueden acomodarse. Aleluya. Este mensaje está marcado con el número 1742. Últimas instrucciones del Maestro. Últimas instrucciones del Maestro. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en su vida un maestro. Piense un momentito. Usted le da un poquito de regreso al disco duro. Y usted se traslada a la primaria, a la secundaria, a la intermedia, escuela, al colegio. Y usted va a ubicar uno o dos maestros o maestras que para usted fueron excelentes y lo marcaron. Yo recuerdo un par. Generalmente los maestros conocen bastante a sus alumnos. Y los maestros que son maestros, porque hay otras cosas que están ocupando el lugar de maestros que no son maestros. Pero los verdaderos maestros aman el saber y el enseñar. Entonces ellos se dan cuenta de la debilidad de sus alumnos para el aprendizaje. Y al final, cuando ya va a terminar el curso, ellos se reúnen. Yo recuerdo perfectamente una maestra que hacía eso. Y le daba a cada uno los últimos toques, las últimas instrucciones. Fulanito, esto. Fulanita, esto. Refuerza la matemática, refuerza la física, refuerza la historia, que eres floja en historia. Como que le aprieta los últimos tornillos, porque ya no van a estar bajo su tutela. Y a él le interesa que lo que él sembró se quede ahí. Eso se da en todos los renglones de la vida. En el área intelectual, en el área espiritual, en el área familiar, en todas las áreas. Entonces, en el área espiritual, nosotros tenemos un gran maestro, Jesús. Nuestro maestro es Jesús. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es aprender diariamente, diario, hermano, aprender de Jesús. Si todos los discípulos de Jesús aprendieran de Jesús, el mundo fuera otro. Porque ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos hay que no se parecen a Cristo? Nada más tienen el apellido. Usted no ha visto familias así, que hay unos hijos que son idénticos al padre, pero hay otros que no se parecen en nada. Así hay cristianos que no se parecen en nada a Cristo. Bueno, quizá en la familia no sea tan peligroso, pero espiritualmente eso sí es peligroso. Si usted es cristiano y no se parece en nada a Cristo, yo creo que usted no es cristiano entonces. Está usurpando la función de cristiano. Entonces, los que estudiamos la Biblia, sabemos que existe una comunidad en el mundo. Tú también, amén. Vamos a ver si me cambian este micrófono o algo aquí, porque gloria a Dios. Nosotros somos una comunidad habitante de este mundo que hablamos diferentes idiomas, vivimos en distintos puntos de la geografía mundial,
con costumbres a veces contrarias, diferentes, totalmente diferentes, cultura distinta y tantas cosas que nos separan. Uno vive en el norte, otro vive en el sur, en el oeste, en el este. Uno vive en un lugar donde hace mucho frío, otro vive en un lugar donde nunca hace frío, siempre calor. Pero hay una cosa que nos mantiene unidos. Dice Judas, versículo 3, la fe una vez dada a los hombres. O sea, usted busca un cristiano de Australia, un cristiano de Oceanía, un cristiano de África o de América, y hay una cosa que une a todos esos hombres y mujeres: la fe. Una fe, una misma fe, una sola vez dada a los santos. Entonces esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es el grupo que se reúne en Santo Domingo Norte, en la Charles de Gaulle, en un techo, bajo un techo. O en la avenida Colombia, o en la avenida Mella, no. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que está unida por el vínculo único de la fe en Jesucristo. Todos los cristianos creemos en Jesucristo. Todos. Y si no, no somos de la iglesia de Cristo. Entonces, a eso se le llama la iglesia de Cristo o comunidad de fe. Esa es la comunidad de fe. Eso es como una embajada. Cuando el presidente de la República Dominicana va a Alemania, ¿a dónde visita? A la embajada dominicana en Alemania, o en Arabia, o en África, donde sea. Porque es su representación en ese lugar, y es el lugar que sabe los detalles de su visita y de todo lo que tiene que ver con él. Cuando va a comunicar algo a ese país, lo hace a través de su embajada. Cuando ese país va a comunicar algo al gobierno dominicano, lo hace a través de esa embajada. Dios tiene una embajada aquí en la tierra. Esa embajada es la iglesia. Cuando Dios va a comunicar algo, lo comunica a través de la iglesia. Se lo comunica a su embajada. Y esa embajada, que es la iglesia, tiene la responsabilidad de tramitar ese mensaje, de compartirlo, de hacerlo llegar a donde tiene que llegar. Esa es su responsabilidad. Entonces, la iglesia como embajada del Señor tiene que dar a conocer las condiciones, tiene que dar a conocer los requerimientos, los deseos, las ideas, la voluntad de Dios al mundo. Porque el mundo no tiene contacto con Dios. Es la iglesia la que tiene el contacto. Entonces la iglesia tiene que representar correctamente. Entonces, en el último documento de Dios al mundo, que es Apocalipsis, fíjese cómo el Señor comienza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio. ¿Para qué? Para manifestar, para enseñar, para descubrir a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo se la da, se la pasa a través de su ángel al siervo Juan. Todo ese paquete se lo entregan a Juan.
¿Y por qué a Juan? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué a Juan? El versículo 2 dice por qué fue a Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea que Juan era un siervo responsable. Había cumplido su rol de discípulo y representante de Dios aquí. Había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él había visto. O sea, no se tragó, no se quedó con nada. Comunicó lo que tenía que comunicarle al mundo. Y dio testimonio, o sea, tenía un buen testimonio. Entonces era un hombre que aplicaba para ser instrumento de Dios. Entonces el Señor utiliza a Juan para que sea el eslabón entre él y el mundo para recibir esta carta, que es la última carta de Dios a la humanidad. Apocalipsis, y ahí se cierran los libros. Entonces, dice por ejemplo el versículo 5 del capítulo 2, porque el Señor comienza a establecer una comunicación con su embajada o con los distintos capítulos de su embajada. Porque en cada pueblo él tenía una embajada o tiene una embajada que es una iglesia. En Apocalipsis usted encuentra 7 casos, que son 7 ejemplos, no son todas, pero son 7 ejemplos de lo que es la iglesia del Señor y su comportamiento aquí en la tierra. Entonces a una de esas iglesias, de esas embajadas, el Señor le da 3 sentencias. Aquí hay 3 sentencias en el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. El Señor le está escribiendo a la primera de estas iglesias que se llama Éfeso. Éfeso era una ciudad y es una ciudad de Turquía. Una ciudad donde hay muchísimos gatos. Dicen los gatos de Éfeso. Una ciudad grande donde hay muchísimas ruinas y muchísimas palomas, vimos también por allá. Pero esa ciudad que en ese tiempo estaba vigente, también hoy está vigente, ahí en Turquía. Entonces había una iglesia, nosotros tuvimos el privilegio de visitar ese sitio donde estuvo esa iglesia. Entonces el Señor se dirige al ángel de la iglesia en Éfeso. Siempre usted va a encontrar que la carta o el contacto de Dios con la iglesia es el ángel. El ángel de la iglesia representa, o sea, el representante de la iglesia ante Dios. No es un ángel de ala, invisible. No, el pastor, la pastora, el anciano, la persona que Dios puso ahí. Ese Dios le llama el ángel. Usted sabe, se ve bonito el ángel de la iglesia. Pero el ángel de la iglesia es responsable de todo lo que pasa en la iglesia. Y Dios le va a llamar la atención por cualquier carpeta que de un hermano, se la va a llamar al ángel de la iglesia. ¿Y qué fue lo que tú enseñaste en esa iglesia? Te descuidaste con fulano. O sea, todo lo boche lo recibe el ángel. Entonces a este ángel el Señor le escribe. Él siempre se identifica de alguna manera. En este caso se identifica como el que anda, el que tiene la estrella en su mano, las 7 estrellas en su mano y que anda en medio de las 7 candeleros de oro, etc. Pero eso va a ir pasando en todos los capítulos 2 y 3. Pero el mensaje que tiene para este ángel está en el versículo 5. Recuerda, tiene 3 partes o 3 sentencias, 3 versículos. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí hay muchas cosas importantes. El Señor nos llama a nosotros, lo que conocemos
un poquito al Señor. Usted sabe, hermano y amigo, que la vida no es recta, plana, horizontal ni vertical, sino que tiene cambios. La vida tiene sube y baja, calentamiento y enfriamiento, velocidad y pausa. O sea, no estamos de una manera permanente, de una misma forma, sino que en nuestra vida hay muchos cambios. Entonces hay veces que estamos en salud perfecta y usted va al médico y no tiene nada que recetarle. Pero hay otras veces que usted se convierte en un hospital andante. Tiene de todo. Asimismo es en lo espiritual. Hay personas que cuando entregan su vida a Cristo, ese gozo, esa paz, esa alegría, orando, cantando, compartiendo lo que han recibido, el gozo y la paz que sienten que nunca lo habían sentido. Y la gente le pregunta, tú sí te ves bien, ¿qué te pasa? Te ves más joven. No hay cosa que le guste más a un viejo que le digan que se ve más joven. Entonces el Señor le dice a la gente de Éfeso, recuérdense de dónde han caído. Eso quiere decir muchas cosas. O sea, ustedes no están en el nivel que lo dejé. Ustedes no están en la comunión que estaban. Analícense, recuerden de dónde han caído. O sea, recuérdate cuando tú estabas empezando. Que tuviera nublado o hubiera sol, tú ibas para la iglesia. Hubiera guagua, hubiera corredor de la charla o no hubiera, tú ibas para la iglesia. Pero ahora no, porque ahora tú tienes mucha delicadeza. Ahora tú dices, ay, mira esa nubecita, posiblemente llueva. Así que yo hoy no voy a ir. Los hermanos saben, el pastor sabe que está lloviendo. Pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y la nubecita se quitó. Y volvió y salió, pero ya era tarde. No, pero ya ¿a qué voy a ir ya? Lo voy a dejar para el domingo. Porque el gozo se le ha bajado un poco, el entusiasmo. Entonces el Señor dice que nos recordemos de ese tiempo, cuando nada nos detenía. Y recordemos de dónde hemos caído. Y arreglemos las cosas. Lo segundo que le dice es que haga las primeras obras. Porque no solamente ir a la iglesia, sino un testimonio, un compartir, un invitar a la gente a que vaya con usted a la iglesia. Un decirle a la gente, ya yo no necesito ron, ya yo no necesito droga, ya yo no necesito fumar, porque lo que yo tengo adentro ahora supera todos esos placeres. Haz las primeras obras, porque vengo pronto por ti. Y si no atiende mi llamado, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero era como una especie de mueblecito que se ponía encima del arca y donde se ponían las velas de las luces. No había lámpara en ese tiempo. Hoy el candelero no es más que un símbolo, pero en ese tiempo también era una necesidad. Tenía un eje y 6 brazos, 3 para cada lado. Entonces ahí ponían las velas, pero que además de que alumbraba físicamente, eso tenía un significado espiritual. No podía haber actividad en las tinieblas. Entonces, si no había luz, la iglesia estaba en tiniebla. Eso en el sentido espiritual dice mucho. Entonces, ¿qué está diciéndole al Señor? El candelero estaba en el lugar santo, en el lugar donde se hacía la intercesión, el lugar donde se adoraba, el lugar donde se alababa a Dios, donde se hacía culto a Dios.
Ahí estaba el candelero. Entonces dice el Señor, si no te arrepientes, le dice a la iglesia de Éfeso, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, no lo voy a quitar del lugar santo y lo voy a poner afuera. Eso es una reprensión muy fuerte en el orden espiritual. Quitarle su lugar espiritual. ¿Por qué? Porque esta iglesia había revelado una apatía, una indiferencia, y se hace un llamado a volver a los primeros pasos. La amenaza es remover o desvincular a la iglesia, alejarla, apartarla de la gracia. Porque el Señor no es plato de segunda mesa. Hay gente que le dan al Señor lo que le sobra. Usted ha oído mucha gente decir, yo no me convierto porque estoy muy joven. ¿Y dónde usted aprendió que convertirse es de viejo? ¿Dónde usted le enseñaron eso? Cuando el gran Salomón, que todavía no ha sido superado, el rey Salomón, dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos alegría. Eso está en Eclesiastés 12:1. Entonces hay mucha ventaja en servirle a Dios en la juventud. Porque después de viejo usted lo que esté cansado, disgustado, sin entusiasmo. Pero cuando usted está joven, usted se da todos los gustos en Cristo. En vigilia, en retiro, en concierto, en todas las actividades usted se la... Pero el viejo no, porque el viejo me duele aquí. Ay, hoy me duele la pierna derecha, varón. Hoy amanecí que no veo. Y todos los días tiene una cuestión. Algunos viejos, ¿saben? ¡Oh, gloria a Dios! Entonces nosotros debemos buscar al Señor en nuestra juventud. Darle lo mejor. Sí, porque usted quiere que Dios le dé lo mejor a usted. Entonces usted le quiere dar la basura a Dios. ¿Qué quiere decir una persona cuando dice, cuando sea viejo me convierto? Le daré a Dios la sobra. Después que me canse de gozar la vida, después que me canse de hacer desorden, entonces lo que queda, un cuerpo enfermo y cansado, toma lo que queda, Jehová. Y si Dios hace lo mismo, y si Dios nos paga con la misma moneda, pero Dios es misericordioso. Entonces, el Señor notó la apatía de Éfeso y le dijo, mira, vuelve a como tú eras. El gozo aquel que tú tenías, vuelve. Porque si no, te quitaré la bendición. Bendito el nombre de Jesús. Entonces esa es una de las últimas instrucciones de Jesús. Recuérdate de tus buenas experiencias con Dios y vuelve a las primeras obras. Si no te acercas a Dios como lo hacía antes, quitaré tu bendición. Te dejaré huérfano. Ese es el primer consejo que queremos hacer referencia. El segundo es que hay una garantía y hay una seguridad. En el versículo 5 del capítulo 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere recibirá será vestido de vestiduras blancas. Usted sabe que la gente dice de que el pasajero se conoce por su maleta. Yo sé que la ropa rota está de moda ahora. La ropa vieja y las cosas feas están de moda. Pero esa ropa fea que está de moda tiene una marca.
Y generalmente lo que vale no es la ropa, sino la marca. No, pero es tal cosa. No, pues eso es caro. Dicen que el pasajero se conoce por la maleta. Porque no es lo mismo que usted llegue con un bulto, usted llegue de Estados Unidos o a Estados Unidos, usted llegue con un bulto, de esos que tienen muchos cuadritos, que son de vinil, y ahí está toda su pertenencia, a que usted lleve una maleta de diplomático. Cuando le ven la maleta dice, este hombre es pesado. Entonces el vestido dice mucho. La apariencia externa habla mucho, hermano. Aunque le quieran restar importancia, siempre nos impresiona. Una persona bien vestido con ropa cara, porque usted sabe que la ropa cara tiene una cuestión, y es que le queda bien a uno. Yo no sé por qué será. Como que asienta bien. Y los colores son como buenos, como sobrios, como pesados. Y usted ve una persona trajeado de arriba abajo, con ropa y zapato caro. Y cuando usted lo ve, y ve otro que viene de camuflaje, entonces usted lo mide por la ropa. No debe ser, pero es. Porque no es verdad que una persona bien vestida, que tiene el cuidado, la delicadeza de vestirse bien, vale igual que uno que se ponga lo primero que encontró y se lo pone como quiera. Le pegue o no le pegue, le quede ancho, le quede estrecho. Entonces, por la ropa usted lo conoce. Usted va a buscar trabajo, usted va a buscar un préstamo, usted va donde el presidente, usted va a un lugar de importancia, usted se viste con lo mejor que usted tiene. No le voy a decir que usted va a hacer un préstamo para comprar ropa, pero usted se pone la mejor ropa que usted tiene y usted va a visitar a esa persona. Entonces dice el Señor en 3:5 de Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Todos sabemos que lo blanco significa pureza. Porque lo blanco es delicado. Este traje usted le tira una chipita en un sitio y usted no se da cuenta. Pero un traje blanco, cualquier cosita que usted le lance, se ve de lejos. Entonces la blancura significa delicadeza, pureza, algo que está limpio, algo delicado. Entonces dice el Señor que vestirá de vestidura blanca. ¿A quién? Al que venciere. La Biblia hace mucho énfasis en la fidelidad, en la perseverancia en la palabra de Dios. Y una de las cosas más difíciles para nosotros, los seres humanos, es ser fieles. ¿Qué lucha nos da ser fieles? A veces hasta las parejas son difíciles que sean fieles. Hasta los hijos a veces se olvidan de los padres. Y hay padres que se olvidan de los hijos también. Entonces el Señor no está obligando a nadie, porque esa es una de las características del Evangelio. No se obliga a nadie. Es opcional. Pero el que venciere será vestido de vestidura blanca. Tú quieres que te vistan de vestidura blanca, entonces tienes que vencer. Ahora, ¿qué hay que hacer para vencer? Hay que hacer esfuerzo. Porque está tratando del testimonio, está hablando de su relación, de su comunión con Dios. No está hablando de comunión con una persona, es con Dios. Entonces, si yo soy fiel a Dios, venciendo los ataques, las tentaciones, las provocaciones, los desafíos que tenemos, porque los tenemos. Hay muchos tipos de desafíos en esta vida. Y la gente sabia sabe desecharlo, sabe evitarlo o sabe vencerlo. Creo que fue Winston Churchill, aquel gran estadista inglés, que dijo: el cometa vuela contra el viento. Una chichigua a favor del viento no vuela, en contra del viento, así de frente.
el verdadero creyente crece y sube frente a las dificultades. Por eso dice: el que venciere, le daré vestidura blanca. Cuando el Señor lo viste de blanco, está aprobando lo que hizo. Está dándole entrada. Está graduándolo, está coronándolo. Entonces agrega: y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay muchas cosas. Primero hay un libro de la vida. Está diciendo Apocalipsis 3:5. Al que venciere lo vestiré de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Primero hay un libro que se llama libro de la vida. Segundo, ese libro está lleno de nombres y ahí está mi nombre. Tercero, existe la posibilidad, remota o no, de que pueda ser quitado mi nombre de ese libro. Eso es lo que dice. Aunque algunos quieran cambiar eso, eso es lo que dice la Biblia. Te vestiré de vestidura blanca, como quien dice, aprobado, recibido. Y además de que te he visto de blanco porque ya eres aceptado, no borraré tu nombre del libro de la vida. Esto me quiere decir a mí que si yo me comporto mal, me pueden borrar. Hay una amenaza ahí, muy sucintamente, muy delicadamente metida ahí. Hay una amenaza. Si te mueves mucho, te saco. Aleluya. Te bajo de la cama. Como le decía yo a un hermano que dormía conmigo, que se movía mucho en la cama. Y yo le decía: si te mueves, si te sigues moviendo, te voy a bajar de la cama. Aleluya. El Señor está diciendo: tranquilo, varón, pórtate bien, porque existe la posibilidad de que te borre del libro de la vida. Te puedo borrar del libro de la vida. El Señor nos ama y no nos va a borrar por borrarnos. No es por malo que nos va a borrar. Es cuando ya nosotros no podamos caber en el sitio porque contaminamos a los demás. Entonces llega el momento en que el Señor nos quita del libro de la vida. Ahora bien, todo el que trabaja, todo el que estudia, todo el que lucha, espera recompensa o alguna pago por su esfuerzo, pero necesita seguridad y garantía. Entonces el Señor dice: no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quién es que va a dar testimonio de nosotros delante de su Padre? Jesús. ¿Qué garantiza que yo voy a entrar al cielo? Jesús. ¿Qué garantiza que cuando yo entre no me van a echar para afuera? Yo le daré entrada, dice Jesús. Y cuando el Señor da la entrada, ni el diablo lo puede impedir. Ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es Ezequiel Molina Rosario, el muchacho aquel de allá de Santo Domingo, varón. Que entre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Usted puede imaginárselo en la puerta del cielo, el Señor Jesús en la puerta, y cada vez que vaya a entrar uno y de repente diga: ¿y tú quién eres? A ti yo no te conozco. No, que yo era el que predicaba en la esquina, que no te conozco, varón. No, que yo iba al parque con uno tratado, te dije que no te conozco. Pero cuando lo conoce dice: ven, sí, los ángeles, miren, él, den la entrada y llévenlo a un buen sitio, porque ese es de lo mío. Yo le daré entrada, dice. Oh, gloria a Dios. Aunque alguien se oponga, yo le daré entrada. Aunque el diablo venga con su falso testimonio, yo le daré entrada.
Aunque alguien diga, no es lo que usted creía. Yo lo vi hacer tal cosa. Yo escuché que lo había hecho. A mí me dijeron, dale entrada, he dicho. Gloria a Dios. Yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aleluya. Ustedes saben, hermano, que a veces en la iglesia hay hermanitos que la gente no cree mucho en ellos. Y hay otros que la gente cree en ellos. Porque hay gente que viene con esa gracia de engañar. Porque hay personas que usted lo ve y como que su forma, usted cree en ellos. Usted no ha averiguado nada, pero ya usted cree porque como que le cayó bien. Y hay otros como que le tienen una fachada media rara. Como que parece que siempre están enojados. Yo tenía un tío que decía que el feo siempre está guapo. Y entonces esa gente que no son muy agraciados, el otro cree que es malo. Y lo acusan de cualquier cosa porque le cae mal. Es posible que una de esas gente que le cae mal a mucho vaya a entrar y vengan los delatores de los malignos, los enemigos de él, a decir, ese no lo deje entrar. Y el Señor confiese su nombre delante de los ángeles y delante de su Padre. Y digo, ese va a entrar. Gloria a Dios. Así que no le importe mucho lo que digan aquí. No le haga tanto caso a lo que digan aquí. Hágale caso a lo que digan allá. Esa es la que vale. Gloria a su nombre. El vencedor será reconocido y distinguido públicamente. Por eso le pondrán vestidura blanca. Aunque usted lo vea que no tienen que caerse muertos, este traje es para él. Porque venció. Entonces, la garantía, el certificado de garantía dice, su nombre no será borrado del libro de la vida. Yo no sé cuántos de los que me escuchan tendrán un certificado de eso. Cuando el pueblo adoró al becerro de oro allá en Egipto, el pueblo de Israel, Jehová se enojó. Y ante el peligro de que la ira de Dios cayera y consumiera al pueblo, Moisés decide interceder. Ustedes saben que cuando Moisés y Josué bajan del monte con la tabla de la ley en la mano, Josué escucha un alarido y una bulla y unos gritos y dice, se oyen gritos como de pleito. Moisés no entendía lo que oía. Pero cuando bajan, estaban danzando y adorando un becerro de oro. Porque ya Jehová se había olvidado de ellos según ellos. Entonces ellos hicieron un dios, un becerro de oro, y están adorando. La ira de Dios se encendió. Pero Moisés no ha visto que es lo que está pasando. Cuando Moisés baja y ve, también se encendió. El caso es que entonces Moisés, al ver que la cosa estaba tan fea, decide ponerse como intercesor entre Dios e Israel para que Dios no consuma a su pueblo. Y oiga lo que dice Moisés en el versículo, capítulo 32, versículos 32 y 33 de Éxodo. Le dice Moisés a Dios, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Moisés está intercediendo ante Dios por el pueblo. Dios está listo para castigar de mala manera a Israel. Moisés no se convence de que Dios lo va a perdonar. Entonces Moisés, atrevido, ¿sabe? Fresco. Porque a veces uno, por santo que sea, se le va, bota la tercera de vez en cuando. Moisés como que se zafó ahí. Es más,
Si no lo vas a perdonar a ellos, tampoco perdóname a mí. Bórrame de tu libro. Malcriado, agentado. Dios le da el puesto. Uy, después se cree que es un Dios también. Pero Dios tuvo misericordia porque Dios amaba a Moisés. Bórrame de tu libro. Moisés sabía el trabajo que ya él tenía pendiente, la agenda que Dios tenía con él. Y abusó de la misericordia de Dios, pidiéndole que borrara su nombre del libro. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No. Yo no te borraré a ti porque tú no eres el que ha pecado. Borraré al que peca. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Eso dice muchas cosas también. Eso dice que nosotros estamos en un hilo. Borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. ¿Cuántos han pecado? Entonces estamos peligrosos. Hay posibilidad de pérdidas irrecuperables. Hay mucha gente diciendo que no hay problema con eso, que después que tú entregas tu vida a Cristo, ya pase lo que pasa, ya está bien. No, eso no es así. Hemos leído varios casos, de Éxodo, pero hay otros que son de Apocalipsis. Borraré tu nombre. O sea, Dios lo escribe, Dios lo coloca, pero Dios tiene opciones. Es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué lo hace? Eso no me importa a mí por qué lo hace. Hay cosas que no la entendemos. Y hay gente que piensa, bueno, pero si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Para después tener que borrarlo. Entonces Dios como nosotros. Bueno, es usted cuando vaya a donde usted le pregunta eso. Pero aquí lo que dice es eso que hemos leído. La Biblia lo que dice es que yo tengo que conservar una línea de conducta. El que venciere heredará todas las cosas. Si yo creo que soy lo mejor del mundo y que no necesito comportarme, no necesito obedecer, no necesito hacer la voluntad de Dios y que Dios me va a salvar como quiera, yo puedo creer eso. Ahora, lo que dice la Biblia es otra cosa. La Biblia dice que yo tengo que conservar un testimonio. Un día yo abrí los ojos y abrí mi corazón y le entrego mi vida a Cristo. Comienzo un proyecto distinto de vida. Y yo le prometo a Dios ser fiel. Y cuando tengo dificultad, yo clamo a Dios y Dios me ayuda a ser fiel. Y yo llego hasta el final, como dice 24:23 de Mateo. El que persevere hasta el fin. No es el que comienza, por buena intención que tenga. No es el que comienza, es el que termina. Pero para terminar hay que comenzar. O alguien va a terminar sin haber comenzado. Entonces aquí nos dice que el Señor puede borrarnos después de habernos aceptado. Porque nos ha dado la potestad del libre albedrío, de escoger lo que nosotros queremos. Usted sabe que Satanás a veces se equivoca diciendo una verdad. Porque lo de él es mentira. Cuando él dijo, seréis como dioses, hay una verdad y una mentira. Es mentira que serán como dioses. Eran ya como dioses. O sea, Dios cuando hace al hombre, lo hace con más capacidad que los dioses que la gente conoce. Éramos como, porque no dice que eran dioses, como. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestro ser es transformado. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, yo tengo la capacidad de seguir a Cristo o de no seguirlo. Dios respeta nuestra decisión. Dios no nos coge y nos obliga. Ahora, el que gana o el que pierde somos nosotros. Dios se queda en el mismo sitio, del mismo tamaño,
y no se le quita ni se le pega nada. Ahora, yo pierdo todo o gano todo si sigo o no sigo a Cristo. Entonces, Dios se lo dice claro a Moisés. Sí, bueno, yo no tengo interés de borrar a nadie. Y si tú no has pecado, ¿por qué tengo yo que borrarte? Ahora, el alma que pecare, dice Ezequiel 7, el alma que pecare, esa morirá. Yo no quiero que me borren, quiero que me dejen en el libro. Es fácil, fiel, ¿ya? Ah, que yo soy débil. Bueno, todos somos débiles. Pero el que es débil y al mismo tiempo es sabio, resuelve. Ahora, el que es débil y es bruto, ese se embromó. Porque el débil sabio sabe elegir. Entonces, cuando cojea, cuando tropieza, inmediatamente se sacude y se para. Y va donde tiene que ir. A donde tiene que ir, como David. David fallaba, pero sabía dónde tenía que ir. Y no era que tenía un relajo con el fallo. Porque tampoco es que vamos a tomar a Dios de juguete para estar pecando y haciendo. No, que Dios me perdona, no, que Dios me... No, porque yo voy, no, así no. Porque Dios no es juguete de nosotros. El que persevere, ese será salvo. Entonces, dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea, es reiterativo. Si usted dice, bueno, la Biblia, usted le quita a la Biblia lo que a usted le interesa, lo que le molesta. Porque hay muchos que están en eso, haciendo su Biblia. Arreglando la Biblia, acomodándola a sus caprichos. Entonces hay una advertencia. Hay una advertencia para el que se equivoca. Si alguno se antoja de quitarle un versículo a la Biblia, de quitarle o de agregarle, porque hay pecados que la gente dice, eso molesta. Eso es un mensaje de odio. Que diga ahí que los adúlteros van al infierno. Que diga ahí que los ladrones van al infierno, habiendo tantos ladrones. Que diga ahí que los abusadores, los violadores van al infierno. Que diga ahí que los homosexuales van al infierno. Eso está mal, vamos a quitar eso. Y lo quitan. Entonces aquí le advierte, usted puede hacer lo que usted le dé la gana, pero el que quita del libro de la vida o del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea que si yo altero la Biblia para acomodarla a mi capricho, Dios me borra. Es de muchas maneras que Dios está diciendo que tenemos que comportarnos correctamente. No importa que usted esté en el púlpito. No importa que su papá sea el obispo. No importa que usted tenga 40 días de ayuno. No importa nada de eso. Esos son adornos. Todos esos son adornos. Lo importante es ser fiel hasta el final. Entonces las instrucciones últimas del maestro siempre caen ahí, en la fidelidad, en el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Que estemos alerta y advertidos que hay remedio para nuestra enfermedad. Cuando yo tengo algún quebranto, voy al médico y me tomo lo que me da. Cuando usted tiene algún problema espiritual, vaya a la Biblia. Vea la receta y tómese el medicamento que dice la Biblia. Cuando yo peco contra mi hermano, voy y le pido perdón. Y me acerco a Dios y Dios me perdona. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, en todo esto, el Señor recomienda, instruye, aconseja que al que persevere tendrá un regalo muy especial. Dice 3:11 de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Una corona. ¿Qué es una corona?
Bueno, una corona significa que todos tus esfuerzos y logros servirán de nada, pues la corona representa graduación, potestad, majestad, perseverancia. ¿Quién se lleva la corona como campeón? ¿El que se cansó y se sentó a mitad de la carrera? ¿O el que llega primero? Ahora, ¿cuánto le cuesta al que llega primero llegar primero? La gente lo ve cuando corre y gana, pero todo el trámite la gente no lo sabe. ¿Cuánto ejercicio hacía por día? ¿Qué comía? ¿Cómo descansaba? ¿No maltrataba su vida? Los deportistas saben de eso. Para usted rendir bien como buen deportista, tiene que llevar un régimen, una vida correcta, una vida sana, sin tropiezos, sin problemas. Pero si te está dando un humo cada rato, si está fumando, si te está metiendo droga, si está juqueando, cuando va a correr te cae a los primeros 40 metros, está en el suelo. Y si es piloto de un auto también tiene accidente. O sea, no rinde. Entonces la corona es para el que gana, para el que vence. Estamos hablando con vencedores. La corona representa todo el esfuerzo de una vida. Todo el sacrificio que yo he hecho. Todas mis ganancias durante toda mi trayectoria terrenal. Entonces hay 3 recomendaciones finales. Número 1, hay posibilidad de perder esa corona. Y el Señor le hace una advertencia para que no le quiten su corona. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. O sea, la corona significa el triunfo total sobre todo lo que se me oponía. Pero hay posibilidad de perderla si no soy fiel. Retén lo que tiene. Todo el que ha entregado su vida a Cristo le entregaron un regalo. Retén eso que tiene para que ninguno te quite tu corona. Segundo, se recomienda no descuidarse. Solo se pierde si la dejamos perder. El Señor no te la va a quitar así por así. El Señor te la quita si tú la desprecias, si tú la descuidas, si tú te olvidas de lo que tienes y pone en juego tu salvación. Y número 3, el Señor advierte que el tiempo se acaba. ¿Por qué lo dice? Para que la conserve, porque son muchos los que han fracasado luego de casi llegar. Usted no ha visto en esa grande carrera que uno que va adelante, todo, desde que salieron va adelante. Pero cuando faltan 30 o 40 metros, ya va parejo con el segundo. Y cuando viene a ver, se quedó atrás. Por poquito la gana, pero a última hora falló. ¿Cuántos creyentes hay? ¿Cuántas personas hay que iban a la iglesia, que leían la Biblia, que hacían tal cosa, pero cuando iban a llegar ya, no pudieron? Cometieron el error de su vida y la Biblia dice el que persevere hasta el fin. Alguna gente yo he oído decir eso es injusto. Eso es injusto. Porque ¿cómo es posible que yo tengo 30 años en el evangelio, sirviéndole a Dios, trabajando en su obra, y después de 30 años yo me dedico entonces a llevarme muchachita? ¿Cómo Dios me va a castigar por eso? Si yo tuve 30 años dando fruto. Bueno, eso es el problema de Dios, no de nosotros. Usted cuando se vea frente al Señor, usted le va a decir a Él en su cara, tú eres un injusto. Pero Él te va a decir, tú no leíste lo que yo escribí. Yo no te dije a ti que la victoria o que la corona era para el que comenzaba. Es para el que termina. Un aplauso a los que terminan. El que persevere hasta el fin. ¿Quiénes pueden llegar hasta el fin? Los que quieren. Los que quieren. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Todo el que quiera servirle a Dios puede hacerlo.
tendrá ataques, tendrá provocaciones, tendrá problemas, pero si se agarra de Jesucristo, el Señor te dará la victoria. Damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús lanzo la red. Amén. Gracias al Señor. Las últimas recomendaciones del Maestro. ¿Cuántos amigos que hay aquí quieren comenzar en este día un nuevo camino, una nueva vida, una nueva experiencia con el Señor? Yo le voy a pedir que todo el que está aquí y que sintió en su corazón que Dios le habló, porque Dios habla al corazón, Dios habla a la mente. Usted sabe que Dios le habló. Usted va a orar conmigo. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Así que los jóvenes, las jóvenes, los damas y caballeros que están aquí en el templo o que están allá en su casa, cierre sus ojos. Y si quiere acercarse al Señor y entregarle tu corazón, repite conmigo esta oración. No pasen ahora. Repite esta oración. Oremos así. Amado Dios, repita conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, acabo de escuchar tu palabra. Señor, yo creo en ti. Yo conozco la verdad. He tenido problemas. He pecado contra ti. He sido desobediente. He sido débil. No he perseverado. Lo reconozco. Me humillo. Me arrepiento. Te pido perdón. Y te pido fuerzas para serte fiel. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi alma. Lávame con la sangre derramada en la cruz y escribe mi nombre en el libro de la vida y guárdame del mal. Señor, estoy en tus manos. Quiero seguirte hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.